aquí Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 376, correspondiente al día 23 de febrero del 2021. Bueno, estamos acá nuevamente haciendo un programa de tipo... acá... cancelar, a ver, ahí está. Un programa filmado y al mismo tiempo grabado en la radio. Esta vez lo vamos a hacer con el amigo Rodrigo Villanueva, que es el diagramador, pero no es solamente un técnico, sino que es una persona también eboliana, entendida de los temas, ¿no? Sangre joven, un punto de vista de otra generación, como dijimos la vez pasada, para abocarnos a los temas relativos a esta crisis cuasi terminal en la cual está viviendo el mundo moderno y respecto de la cual, la pandemia es una expresión indubitable. Yo insisto siempre en que la gran diferencia que existe entre nosotros y esta derecha de la cual hoy vamos a hablar más a fondo, y de paso comento que los programas televisados que se propalan por YouTube y al mismo tiempo se dan por radio, van a tener un sesgo más teórico y doctrinario. Y específicamente hoy yo pensaba hablar, si me permites, antes de presentarte, ya fuiste presentado la vez pasada, ¿no? Sí, cierto. Ajá. Nosotros respetamos siempre la cuarentena estrictamente, debido a que, lógico, no está para nada resuelta la situación acá en la República Argentina, lejanamente resuelta. Hay todo un debate sobre el tema de las vacunas VIP y todo demás, de los cuales yo quería decir 2 o 3 cositas al final, porque es un tema que no me gusta tratarlo en exceso, pero yo no quiero dejar de resaltar cierta hipocresía que se respira en el ambiente con respecto sea a ciertas actitudes asumidas por parte del gobierno como por parte de la oposición. Pero eso lo quiero dejar para después. No, yo quería referirme a un libro que me acaba de pasar, de paso lo saludamos al amigo Eladio, de este señor Dugin, que siempre es una persona que nos proporciona sorpresas inigualables respecto de las cosas que escribe. Este posiblemente lo debe haber escrito hace tiempo, pero claro, uno a veces no accede a toda la literatura que ha escrito este señor, que hay que reconocer que es una máquina de escribir, porque Dugin, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un operador del sistema ruso, o sea, no es un filósofo, para decirlo claramente, o sea, de filósofo nada, como vamos a ver enseguida cuando analicemos este libro que se llama La geopolítica rusa, que es un libro que a mí me ha llegado en PDF, vamos a mostrarlo en el video, la tapa, pero que es desopilante de todo punto de vista. Y yo lo asociaba, quiero dedicar este programa a ese libro y algunas cosas que quiero decir sobre este grupo Canon, que tienen ciertas cosas muy similares, para referirme a un fenómeno que yo calificaría como la derecha New Age. ¿Qué es el fenómeno? Sí. ¿Querías decir algo? No, que está buena esa nomenclatura, porque ellos como que se dejan llevar instantáneamente ante la primera idea original o una idea, no sé, conspiranoica que tenga una sensación de ciencia ficción. Son como fanáticos de la ciencia ficción, se podría decir. Porque las ideas de Dugin que plantean de dividir la Tierra de esta manera tipológica, de maniquea, digamos, de un lado y del otro, con elementos de la naturaleza, tiene un atractivo para la gente que tiene fanatismo por estas teorías conspiranoicas. Ya de por sí que él sea ruso y peronista a la vez es extraño, es como claro, tú te refieres a ese libro que él ha escrito sobre Perón, porque... Creo que escribió 2 libros. 2, yo leí uno que hablaba de la metafísica del peronismo, lo cual sería, no sé, hablar de la metafísica del peronismo, no sé, es una cosa ya tan desopilante como todo lo de Dugin. Sí, como ese que se llama medioevo peronista, que surgió hace poco también. ¿Ah, sí? Yo no estaba enterado de eso. ¿Alguien escribió un libro sobre el medioevo peronista? Se llama El medioevo peronista y está en todas las vidrieras en este momento.
¿Ah, sí? ¿Quién lo escribió? ¿Dugin? No, otro. Es una escritora argentina. Un argentino. Bueno, sí, evidentemente. ¿Por qué New Age? Porque yo creo que acá tenemos que referirnos a un fenómeno que el maestro Évola ha tratado con amplitud en su obra Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo, cuando se refiere a estos fenómenos de tiempos terminales relativos a lo que él llama la segunda espiritualidad. Porque la idea más o menos sería la siguiente, para entendernos, ¿no? Un poco comprendiendo el desarrollo de la historia de la humanidad. Nosotros sabemos, teniendo en presente la doctrina tradicional de las castas, que estamos en una fase cíclica. Y la fase cíclica consiste en una decadencia que se está viviendo, por la cual se ha pasado del gobierno de castas espirituales, como eran la casta sacerdotal y la casta guerrera, y la nobleza puede ser también. Y la nobleza guerrera, correcto, al gobierno primero de las castas económicas, la burguesía y el proletariado, tercera y cuarta casta, a lo que tenemos actualmente, que sería ya el caos. Hay una obra que yo he escrito hace años que yo creo que viene perfectamente al caso, y que es la era del paria, el tiempo de los sin castas, en donde ya no hay ninguna meta existencial, porque yo creo que esto hay que explicarlo de la siguiente manera. Las sociedades de las dos primeras castas espirituales eran sociedades en las cuales la vida tenía sentido en función de lo que era más que vida, de la trascendencia, o sea, del espíritu. Por eso eran sociedades vinculadas al aspecto trascendente, metafísico, propiamente. Sería aceptar el dharma de cada uno, la naturaleza que a cada uno le tocaba. Exactamente. O sea, como dice justamente la obra Rebelión contra el mundo moderno, el hombre en la existencia se reconocía por el lugar que ocupaba. La existencia no era de ninguna manera un hecho casual, ocasional, sino que era una elección, y la vida se había elegido justamente en función de lo que era más que vida, porque lo que se trataba por parte del ser humano era de trascender la mera existencia biológica para alcanzar la dimensión espiritual. Esa era la razón por la cual el hombre estaba en esta vida. No era el producto de un azar, no era el producto de una ocasionalidad. Por eso lo esencial del pensamiento eboliano es la doctrina de la preexistencia, que el hombre existe antes de esta vida, en función de otra superior a esta misma vida. O sea, la existencia ha sido elegida como un camino para alcanzar una dimensión superior a la vida misma. Bueno, obviamente la decadencia sobreviene cuando ingresamos a la era moderna, a la edad moderna propiamente, a la modernidad, en donde lo que sería la trascendencia es totalmente excluida de la existencia del hombre. Y la vida... se la usa en un sentido figurado, trascendencia se le dice a cualquier cosa. Pero por supuesto, o sea, ya lo mismo que espíritu y alma se confunden, de la misma manera que se confunde individuo con persona. Yo el otro día pasaba por la calle y vi un afiche, decía, el animal es un individuo, y desde ya que es un individuo, pero no es una persona. Son dos cosas distintas. El concepto de persona, exacto, persona exacto. La persona es un ente espiritual, es un individuo espiritual. Persona es una dimensión que tiene que llegar a desarrollarse, a conquistarse. Nacemos individuos y nos hacemos personas. Eso es el sentido de la trascendencia. El hombre está en esta vida para alcanzar algo superior a la vida misma, y eso es el espíritu, que en el hombre es persona. El hecho de convertirse en persona es un proceso que comienza desde el nacimiento y termina con la muerte. O sea, la existencia es ese constante esfuerzo por conquistar la personalidad. Bueno, no quiero extenderme demasiado porque quiero llegar a Dugin. La modernidad, ¿en qué ha consistido? Que se ha suplantado la meta de la trascendencia por la inmanencia. ¿El sentido de la vida qué es? Bueno, son determinadas entidades, la sociedad, la especie, la historia. Yo analizaba días pasados, a veces uno revisa textos de filosofía, la polémica entre Feuerbach y Hegel,
el materialista idealista, que fíjense, Feuerbach fue el maestro de Marx. Entonces, la idea era que el individuo, que es, digamos así, un instante de la especie, y el individuo se resuelve en la especie. La humanidad es lo inmortal, el individuo es lo mortal. Entonces, por eso explica que el comunismo o la democracia, en el caso de la burguesía, que tiene como meta la sociedad democrática, el proletariado tiene como meta la sociedad sin clase, la sociedad comunista, los dos concuerdan en esto, en que consideran que la existencia tiene sentido en función de algo que va a venir después. Entonces, ahí teníamos, por ejemplo, que cuando el comunismo llega al poder en la Unión Soviética, la sociedad proletaria, bueno, está el estajanovismo, el trabajador, el obrero que se esmera por alcanzar la producción en función de la sociedad socialista que va a ser disfrutada por generaciones futuras. Es lo mismo que esas famosas hormigas, siempre uno recuerda en la biología que había hormigas que se sacrificaban para que otras pudieran pasar por encima y pudieran cruzar un río. Bueno, esa es un poco la idea de la modernidad. El sentido de la existencia está dado por la existencia misma, por la vida misma. O sea, el hombre es como un átomo de este mundo, de esta sociedad. Y bueno, esto va a entrar en crisis en el siglo XX con el existencialismo. El existencialismo, cuyos exponentes principales son Sartre y Heidegger, es una reacción ante esta actitud de reducir al hombre a una simple situación de instrumento de algo. Pero, ¿qué pasa? Que el existencialismo no vuelve. Si bien Evo la hace notar muy bien en Cabalgar el Tigre, en el caso de Sartre, de alguna manera se da cuenta de que la existencia es algo que de alguna manera si no se ha elegido, por lo menos se pregunta con respecto al porqué de la existencia. ¿Cuál es el sentido? Causa una angustia, digamos. Claro, pero él llega, dice, la limitación de Sartre, si bien se pregunta con respecto a lo que está antes de la existencia, nuevamente en el existencialismo está la idea de la condena. Entonces, en la medida que los existencialistas no alcanzan la dimensión de la trascendencia, se recluyen exclusivamente en la finitud. Entonces, por lo tanto, la vida tiene sentido en el instante, en el presente, en el aquí y en el ahora. Y esto es lo que tenemos ahora con la posmodernidad. La posmodernidad es esa idea de la supresión de los grandes relatos. La posmodernidad es ese movimiento heredero del existencialismo que considera que el ser humano con la modernidad ha dado un paso, porque ha dejado atrás la perspectiva teológica, digamos así, ¿no? Pero dice, la modernidad no ha terminado totalmente con la metafísica porque ha planteado un después de la vida misma, de la existencia misma, y que eso es lo que tiene que ser suprimido. Por eso el aquí y ahora, el ser en el mundo, el ser para la muerte. En fin, sería muy largo analizar todo esto, pero esto trae, obviamente, una serie de frustraciones, de fracasos, porque lógicamente si la vida se reduce exclusivamente a esta existencia, surgen las angustias existenciales. Si no hay ni un más allá ni un más acá, ni nada, y todo se reduce a esto de aquí ahora, bueno, surgen las angustias. Se comprende mucho el fenómeno de la droga en todo esto, las fugas que el hombre tiene, y hasta ciertas teorías espiritualistas tienen este sentido. Por ejemplo, el reencarnacionismo tiene que ver con esto. Si esta vida, que es lo único que existe, se me representa como un fracaso, bueno, hay otra que puede venir después, en la cual yo voy a poder tener éxito, y así sucesivamente. Bueno, esto trae, por supuesto, caos, desórdenes, digamos así, toda una situación de, yo diría, de colapso, de destrucciones así totalmente del pensamiento y de la filosofía. Bueno, y nos encontramos, por supuesto, con estas explicaciones últimas de la realidad, de por qué sucede esto. Claro, con la pandemia entran muchos en crisis actualmente, porque de repente estar obligados a estar encerrados, para aquellos que han hecho de la finitud el único sentido de la existencia,
bueno, se encuentran con este terrible problema de estar encerrados. Entonces surgen estas ideas que, como tú dijiste, maniqueas, de la lucha entre dos tipos de humanidades contrastantes, y acá es donde nosotros queremos entrar un poco en esta obra de Duguid, ¿no? Aunque parezca que la metemos de prepo. Este señor escribe un libro en el cual sostiene que hay dos tipos de civilizaciones. Claro, al principio podemos pensar, Évola también habla de dos tipos de civilizaciones, la moderna y la tradicional, pero él no habla de civilizaciones basadas en principios o en ideas, sino civilizaciones basadas en espacios geográficos, que eso es lo más grave del caso. O sea, quiere decir que de alguna manera nosotros estamos determinados por el lugar en donde hemos nacido. Claro, es lo que decía Guénon también del paso de los imperios a las naciones. Ajá. O sea, que no representa una evolución haber creado las naciones, Sí, sino justamente un retroceso. la nación es un retroceso, por supuesto. Sí, evidente, porque el imperio significa una idea universal, y la nación es un particularismo parecido a lo que podría ser la revolución liberal, en donde el individuo pasa a tener, digamos así, el eje principal del interés de un sistema. Sería la versión microcósmica macrocósmica del individuo. Exactamente, la nación sería como un gran individuo, pero nos estamos alejando. Yo lo que quiero decir es esto, fíjense, acá lo que se dice en esa obra es que las dos grandes civilizaciones en las cuales se divide el planeta son la civilización del mar y la civilización de la tierra. Y pone como civilización del mar, como arquetipo de la civilización del mar, a los Estados Unidos, ¿no? Que sería, según él, la continuidad de Inglaterra. Ahora, y Rusia, según él, por supuesto, sería el arquetipo, el modelo de civilización de la Tierra. Desde un punto de vista, digamos así, puramente geográfico, se puede entender que Rusia es un país que se expandió territorialmente y no conquistó espacios a través de los mares, no conquistó mares, pero lógicamente Inglaterra fue una nación que conquistó espacios a través de mares porque era una isla, indudablemente. Cuando se quiso expandir lo hizo a través de los mares. Pero España también, España, y yo no sé por qué tendríamos que decir que España es una civilización del mar cuando España conquista América en su momento. Yo no veo que eso tenga que ver con no explica de ningún modo en dónde estaría la ventaja de pertenecer a una civilización del mar con respecto de la tierra, y tampoco que Estados Unidos sea una civilización del mar, porque es una nación que también se expandió territorialmente. Recordemos que Estados Unidos eran 3 estados y llegó a ser 50, pero de su propio territorio. O sea, no fue conquistando colonias como Inglaterra, que conquistó la India, y África y otras colonias que no tenían nada que ver ni siquiera con su propio continente. Estados Unidos, en cambio, se fue expandiendo territorialmente como hizo Rusia, así que no me parece que sea una civilización del mar. Incluso, más todavía, Rusia se expandió respecto del continente europeo, asiático, al continente americano cuando conquista Alaska, por ejemplo. Sabemos que Alaska fue conquistada primero por los rusos y después los norteamericanos se la compraron, Alaska, ¿no? Pero esto no ha pasado en el caso de Estados Unidos. Bueno, la conclusión de todo esto, que él saca asume ciertas posturas que son totalmente ridículas, como por ejemplo llegar a decir que el comunismo de Lenin sería una expresión telúrica de la civilización de la Tierra, y llegar a decir que Lenin era más apegado a la civilización de la Tierra que el zar Nicolás II, porque dice, el zar Nicolás II se alió con los ingleses y los franceses en contra de Alemania, que según él es también una civilización de la Tierra, ¿no? Su gran meta es unir Alemania con Rusia. Por eso él en su momento sostuvo antes de llamar a su movimiento euroasiático, lo llamó nacional comunista, porque quiso asociar
tanto la postura de izquierda que existió en el nacionalsocialismo alemán, como el nacionalismo que pudo haber sostenido Stalin en algún momento, y bueno, después se dio cuenta que eso era, digamos así, muy escaso y asumió la idea del euroasianismo, que es también una cosa ridícula totalmente. Bueno, la cuestión es, el que dice Lenin era más favorable a la civilización de la Tierra que el zar Nicolás II, dice por el hecho de que Lenin había sido respaldado por Alemania. Recordemos siempre que Alemania lo trae a Lenin en su tren, y lo hace para tratar de derrocar al zar, porque Lenin era un subversivo. Entonces recordemos ese famoso tren blindado con el cual Alemania hace entrar a Lenin y logra que a través de la subversión que lleva a cabo Lenin, Rusia se retire de la guerra, pero lo que pasa que no era que Lenin fuera un pro-alemán. Lo que sucede es que Lenin era en última instancia un subversivo marxista que quiso aprovechar la situación de la guerra para desarrollar la revolución proletaria internacional, no porque quisiera desarrollar desarrollar la civilización de la Tierra, como él dice. Hace unos dislates, pero de primera línea, ¿no? Y es pura fantasía, hace una taxonomía que el mundo no necesita, digamos, no necesita esa división. Pero obviamente es una cosa ridícula totalmente. Y luego llegar a decir que Stalin es la civilización de la Tierra, simplemente porque Stalin, a diferencia de Trotsky, sostuvo un nacionalismo, ¿no? Insiste constantemente en el hecho de que si Stalin y Hitler no llegaron a aliarse, dice, fue por la intromisión de los servicios de inteligencia de la civilización del mar, ¿no? Una ridiculez, pero absoluta, absoluta. Es todo el que parece. Y total, porque si algo tuvo de bueno el nacionalsocialismo fue haber combatido al marxismo. Eso para nosotros es elemental. Ahora, decir que Stalin no era marxista, pero es de una ridiculez tremenda. Lo que pasa es que Stalin tenía una estrategia diferente de la de Trotsky en su momento, que no era muy distinta. Stalin y Trotsky en el fondo no se diferenciaban demasiado, ¿no? Porque los dos querían la revolución proletaria internacional. Lo hacían a través de métodos distintos. Lógico, como él estaba en el poder, trataba de fortalecer el Estado soviético, ¿no? Y el otro, que era un exiliado, lo hacía a través de estos grupos revolucionarios extremistas, ¿no? Que estaban incluso viajando a Latinoamérica también. Exactamente. O sea, el trotskismo fue muy parecido al estalinismo, no tuvieron diferencias esenciales, ¿no? Fueron simplemente perspectivas, puntos de vista distintos. Hay una obra interesante de este autor trotskista, Isaac Doester, en donde llega a decir eso. Dice que en última instancia Stalin fue un gran trotskista, llega a decir eso, ¿no? Bueno, conclusión que después de decir eso, obviamente tiene que estar en contra de todas las posturas que han asumido posteriormente en Rusia. Yeltsin, Gorbachov, está en contra de la perestroika, pero yo creo que hay algo esencial que lo diferencia de toda sana oposición que existió en Rusia, han existido autores positivos como Solzhenitsyn, que a diferencia de Dugin, Solzhenitsyn solía decir que el comunismo es la deformación del alma rusa, no la expresión del alma rusa como dice aquel señor Dugin. Para el señor Dugin, el comunismo es la continuidad del zarismo en el siglo XX, porque sería la forma que asume la civilización de la Tierra, incluso en un momento en el cual el zarismo sucumbe porque se alía con Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Cuando dice que en cambio Lenin se alía con los imperios centrales de Alemania, Austria y Turquía, pero es de una ridiculez pero inaudita, es un oportunismo lo de Lenin, eso es clarísimo. Pero claro, cuando llega a la parte esta final en donde habla de lo que pasó después, bueno, nos encontramos con cosas que son realmente espeluznantes. Por ejemplo, saluda la invasión rusa a Afganistán, ¿no?
como un hecho positivo, y califica a los mujahidines que lucharon en contra de la invasión comunista como agentes de la CIA. Celebra, por supuesto, la llegada de Putin al poder y considera que Putin es, en última instancia, el continuador del zarismo, del comunismo, y es como el nuevo Stalin de estos tiempos. Llega a decir eso. Ahora, solo que me resulta inaudito es encontrarme con que haya gente que se dice de derecha que apoya a esta persona. Es una cosa inaudita que no tiene ningún tipo de explicación. Por eso insisto que estamos en un periodo de New Age, en un periodo de, digamos así, de desesperación, las personas desesperadas que se agarran de cualquier cosa, y en este caso a cualquier teoría que tenga un poco de colores, los espejitos de colores, ¿viste? Los colonializan con concepciones que tienen fantasía en su interior, o sea, son puras fantasías. Exacto, pero aparte tiene dinero, esto es lo importante, porque está financiado. Financia. El señor Dugin en todos los lugares donde ha ido ha dejado plata, que se han financiado editoriales, emprendimientos. Eso yo lo he podido comprobar en carne propia. Él es un agente de la FSB, muy claro esto. No es un filósofo, es un autor que utiliza una serie de ideas y de conocimientos filosóficos para elaborar un discurso favorable al imperialismo ruso. Bueno, parecido al fenómeno Cannon en los Estados Unidos, porque fíjense que acá, claro, el imperio del mar hace lo mismo que el imperio de la tierra, ¿no? Son imperialistas los dos. Ahora, que la derecha que tenemos en estos momentos se quiera basar en estos exponentes de estos dos imperios del mar y de la tierra, utilizando el léxico de Dugin, es directamente dramático, porque la teoría Cannon es la teoría conspiranoica, que considera que Estados Unidos es la gran lumbrera de la humanidad, volver a ser grande Estados Unidos nuevamente, y que los que lo impiden son redes de homosexuales y de satanistas que han impedido que Trump llegara a cumplir con sus postulados de volver a ser grande a los Estados Unidos, cuando hemos dicho 100 veces, ¿no? pero nunca nos cansaremos de decirlo, que lo peor que puede suceder es que se haga grande a los Estados Unidos, de la misma manera que lo peor que puede suceder es que esta civilización de la Tierra que el señor Dugin nos propone, cándidamente, sosteniendo, él habla de los peligros que atraviesa Putin, de que lo infiltren demasiado los sectores occidentales, o sea, de la civilización del mar, y lo incita a que avance, que ocupe Ucrania, que ocupe Crimea, que invada Georgia. O sea, es una constante exaltación de volver a ser Rusia grande y decir, sí. Y claro sí, que es exactamente lo mismo. La diferencia quizás es que QAnon está surgido de un foro de internet, lo cual le saca también bastante seriedad, y además son gente que está atacando pizzerías con la idea de que hay redes de pedofilia demócratas. Entonces es como que la gente está buscando emociones fuertes a través de ideas absurdas, porque por la falta justamente de sentido que hay en la vida ahora. Exacto, esto es el fenómeno New Age. Al vedarse la dimensión espiritual, entonces queda la parte imaginativa, la parte psicológica. El hombre reducido simplemente a lo psíquico, ante las angustias existenciales que le produce esta gran decadencia, se inventa. Entonces surgen estas teorías, como la de Dugin acá, en este caso de la geopolítica rusa, de la lucha entre civilización del mar y de la tierra, que es parecido también. No me quiero extender demasiado porque yo quería hacer un programa más breve, al final me está saliendo muy largo, parecido también a estas posturas gnósticas, donde hay dos humanidades que contrastan entre sí, estos grupos hiperbóreos, de los cuales hemos oído hablar muchas veces, que acá los tenemos en la Argentina, que hay dos humanidades que contrastan, una humanidad buena y una mala, porque hay un Dios bueno y un Dios malo, más o menos lo mismo, exactamente igual. Son, digamos así, fetiches que se crean para solventar estas angustias existenciales. Bueno, y lo último que yo quería ya decir para terminar el programa es este tema de las vacunas VIP, que ha habido en la Argentina. Para los que no lo saben, bueno, de repente
acá hemos pasado, porque es ciclotímico, tiene que ver con el New Age también, ¿no? O sea, el hombre ha perdido la brújula y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? De haber estado durante no sé cuánto tiempo hablando mal de las vacunas, que las vacunas generan, cambian el ADN, que las vacunas se meten microchip en los organismos, ahora de repente la cosa es al revés, Los que se vacunan, el gobierno que promueve las vacunas, son las vacunas VIP, o sea que se vacunan, digamos así, por acomodo, sin tener en cuenta los tiempos reales. Entonces, claro, acá hay que ser honestos. Si vos estás en contra de la vacuna, ¿qué te importa? Al contrario, tendrías que estar contento que estas personas se estén envenenando. Si son tus enemigos, ¿qué más quieres que por ejemplo, Berbisky, que es un tipo que uno detesta totalmente, pero si es cierto que la vacuna le cambia el ADN, y bueno, a lo mejor si le cambian el ADN a Berbisky, capaz que Berbisky tiene hijos nazis después, porque le cambiaron el ADN, en vez de tener hijos marcianos. La falta de principio que tiene la gente, o sea, pero sí, esto es lo que llama la atención, es esta falta total de coherencia en los principios. O sea, desde ya que la clase política es depredadora, desde ya que la clase política es acomodaticia, pero también están los otros que han hecho la crítica al revés, han hecho la crítica en contra de las vacunas. Entonces no tendrían que en estos momentos estar protestando porque los kirchneristas se vacunan. Tendrían que estar contentos que se vacunen los kirchneristas. Total, a ellos no los obligan a vacunarse. Esa es la incongruencia que uno ve acá. Nosotros que hemos defendido siempre la vacuna, porque consideramos que es el único medio para combatir la enfermedad, la vacuna y por supuesto la prevención. La humanidad ha demostrado que a través de la vacuna se combaten los virus. Por eso la defendemos. Ya salieron estadísticas sobre la vacuna que está funcionando. Sí, funciona. Lo que pasa es que el problema no es tanto la vacuna, sino el problema es la suscitación de los virus, porque sabemos que con esto no se terminan los virus. Van a seguir saliendo virus más mientras el hombre siga provocando la naturaleza. Es indudable eso no cabe ninguna duda. Así que yo quería decir eso simplemente, de la incongruencia que hoy estamos viendo respecto de estas personas que hoy se ponen a criticar aquellos que antes habían defendido. O sea, están criticando que las personas se vacunen cuando ellos están criticando que se vacunen por acomodo cuando ellos habían estado en contra de las vacunas. Es ridículo totalmente. Sí, yo creo que la gente sigue eslogan, marketing. Eslogan. La gente. Y aparte es cierto que si los gobernantes se vacunan, lo han hecho también para demostrar que la vacuna no es un veneno. Me parece correcto ese razonamiento también. Claro, lo que está mal que hayan vacunado a la secretaria de 32 años, a los de la Cámpora. A los de la Cámpora, eso desde ya que está mal, por supuesto que está mal, eso lo vamos a criticar lo mismo, pero lo que sucede es que también tenemos que hablar de todos estos personajes que estaban diciendo que era la vacuna que le hacían los judíos, que venía de Rusia y que por lo tanto nos íbamos a hacer todos bolcheviques, en fin, toda una serie de dislates que hemos estado escuchando. Así que yo quería decir dos palabras con respecto a eso. Bueno, y ya creo que con esto hemos llegado al final del programa. El próximo lo haremos solamente radial. Bueno, hasta el martes que viene, si Dios quiere.